Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Esta semana vamos a continuar trabajando en el campo de la arquitectura y el diseño y con el libro de texto respecto a los géneros textuales. Además, vamos a ver la desagentivación, que es un recurso lingüístico que busca eliminar la presencia explícita del autor o del agente en el texto para transmitir así mayor objetividad. Vamos a ver que para lograrlo se emplean dos mecanismos principales. Uno de ellos es la voz pasiva, que desplaza a la gente y coloca el énfasis en la acción o en el objeto, y el otro es la nominalización, que convierte verbos o adjetivos en sustantivos y transforma así las acciones en entidades abstractas. Vamos a ver que ambos recursos son muy frecuentes en inglés, pero que en español requieren de un uso más cuidadoso porque un exceso de este tipo de estructuras puede volver el texto pesado y poco natural. En segundo lugar, esta semana también vamos a abordar las estrategias de traducción, específicamente la modulación, que consiste en un cambio en el punto de vista o en el ángulo de enfoque para expresar la misma idea del texto de origen en el texto meta, pero de una forma más natural. También vamos a ver la transposición, que implica un cambio en la categoría gramatical, por ejemplo, el cambio de un sustantivo a un verbo o viceversa, para lograr así una traducción más fluida y precisa. Veamos entonces primero la desagentivación. Vamos a decir que es una característica fundamental del discurso académico y científico y que se trata de un recurso que busca eliminar la presencia explícita del emisor, es decir, de un autor o un investigador, para transmitir así una mayor sensación de objetividad, de neutralidad y de profesionalismo en los textos. En este tipo de discursos se considera que cuanto menos aparezca el yo o cualquier referencia directa a las personas, más serio y confiable resultará el texto. Por eso, en lugar de centrarse en quién realizó la acción, la atención se va a colocar en el proceso, en los resultados o en el objeto de un determinado estudio. La desagentivación puede entenderse entonces como un fenómeno discursivo en el que se evitan las marcas personales, como pueden ser los pronombres de primera o segunda persona, o referencias a un agente concreto, y se utilizan en cambio mecanismos lingüísticos que borran esa presencia, y esto no solo contribuye a la construcción de objetividad, sino también funciona como una estrategia de cortesía, ya que el autor evita destacar su rol y deja que los datos hablen por sí mismos. En este sentido, los dos mecanismos más importantes que permiten lograr la desagentivación son la voz pasiva, que es la que desplaza a la gente y resalta la acción o el resultado, como habíamos mencionado, y la nominalización, que es la que convierte los verbos o adjetivos en sustantivos y transforma acciones dinámicas en entidades estáticas y abstractas. En síntesis, la desagentivación cumple con un doble propósito. Por un lado, brinda al texto científico un tono impersonal y objetivo, y por otro, construye distancia y neutralidad, que son valores altamente apreciados en la comunicación científica. Pasemos entonces a la nominalización, que es uno de los mecanismos que permiten lograr la desagentivación. Vamos a decir que la nominalización es un recurso lingüístico muy característico del discurso científico, especialmente en inglés, que consiste en transformar una acción expresada con un verbo o una cualidad expresada con un adjetivo en un sustantivo abstracto. Cuando un texto utiliza nominalizaciones, lo que hace es convertir acciones dinámicas en entidades estáticas, y así le da al discurso un tono más formal, abstracto y aparentemente más objetivo. Esto explica por qué en el inglés científico abundan tanto este tipo de construcciones que permiten presentar los procesos como objetos observables en lugar de acciones ejecutadas por una determinada persona. El problema va a surgir cuando traducimos directamente estas estructuras al español, ya que mientras en inglés suenan naturales, en español pueden producir frases artificiales, largas y hasta poco claras. Esto nos lleva a una recomendación clave para su traducción. Esto significa detectar las nominalizaciones y siempre que sea posible reemplazarlas por verbos. Con este cambio, el texto en español no solo va a ganar naturalidad, sino también dinamismo.
Igualmente hay casos en los que la nominalización cumple un rol importante en la abstracción del discurso y que, por lo tanto, convendrá mantenerla. La habilidad del traductor, entonces, estará en reconocer cuándo sostener la nominalización y cuándo transformarla en un verbo para mejorar la legibilidad del texto. Veamos ahora el segundo mecanismo que mencionamos para lograr la desagentivación, que es la voz pasiva. Vamos a ver que la voz pasiva no solo cumple con una función gramatical, sino que también contribuye a darle impersonalidad y objetividad a un texto científico. Esto significa entonces que el foco va a recaer sobre el proceso o el resultado y no sobre el agente que realiza la acción. Vamos a ver también que en inglés es muy frecuente el uso de la pasiva perifrástica, que es la que permite enfatizar los hechos por encima de quien los realiza, pero que sin embargo en español este tipo de construcciones pueden sonar forzadas o poco naturales, por lo que lo más habitual es utilizar en español la voz pasiva refleja o la voz activa. Aquí tenemos un ejemplo. Por esta razón, entonces, al traducir textos científicos, no basta con trasladar la pasiva perifrástica de manera literal, sino que será necesario adaptar la construcción al estilo natural del español, manteniendo la impersonalidad y la claridad del texto sin perder fluidez. Pasemos ahora a hablar de estrategias de traducción, que es el segundo tema que vamos a abordar esta semana. Pero antes de entrar en detalle con cada estrategia, trataremos de entender qué significa hablar de estrategias de traducción. En primer lugar, vamos a decir que no hay un consenso absoluto en la terminología, ya que algunos autores hablan de técnicas, de procedimientos o recursos, pero aquí vamos a quedarnos con el término de estrategias de traducción, que también van a poderlo ver plasmado en el Manual de Estrategias de Traducción del Instituto. Vamos a decir que son procedimientos visibles en el resultado de la traducción que permiten lograr la equivalencia traductora. Las estrategias se aplican a microunidades textuales y siempre están relacionadas con el resultado final de una traducción y no con el proceso. Es decir, las estrategias no son buenas ni malas por sí mismas, sino que su pertenencia depende del tipo de texto, del público al que va dirigido y de la finalidad de la traducción. ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten resolver problemas concretos que aparecen al traducir y sobre todo lograr que el texto suene natural y adecuado en la lengua de llegada. Esa es la clave de aplicar una estrategia de traducción, es la adaptación del mensaje al lector meta. Vamos a ver ahora la primera estrategia que vamos a abordar esta semana, que es la transposición. La transposición consiste en el cambio de la categoría gramatical de una palabra sin que se altere el sentido general. Debemos tener mucho cuidado porque estamos hablando en este caso de categoría gramatical, de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y no de función sintáctica, que vendría a ser el papel que cumple esa palabra dentro de la oración, como podría llegar a ser de sujeto, de modificador, de complemento. Por lo tanto, la transposición se aplica a nivel léxico y no sintáctico. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos de transposición, de sustantivo a verbo, de adjetivo a sustantivo. Vamos a decir entonces que este tipo de estrategia ayuda a que el texto se lea de manera más fluida y natural en español y se eviten estructuras forzadas o repeticiones. Por eso se considera la transposición como el alma de la traducción. Es casi inevitable que tengamos que usar transposiciones en la práctica profesional. La segunda estrategia que vamos a trabajar esta semana es la modulación, que a diferencia de la transposición que cambia categorías gramaticales, cambia el punto de vista o el enfoque desde el que se presenta la información sin alterar el significado. Por ejemplo, podemos pasar de una construcción en voz pasiva en inglés a una activa en español o transformar una imagen simbólica por otra que sea más natural en nuestra cultura. Lo interesante de la modulación es que nos da más libertad frente a la literalidad. Nos permite así encontrar una manera de expresar lo mismo, pero desde otro ángulo, de modo que el texto sea más claro o más adecuado para el lector meta.
En muchos casos vamos a ver que la modulación y la transposición se combinan al mismo tiempo. Algunas de las variedades más comunes de modulación que podemos encontrar y que están desarrolladas con ejemplos en el apunte de esta semana son el cambio de símbolo, el cambio de polaridad, de lo positivo a lo negativo o viceversa, cambio de voz o cambio de perspectiva. Hagamos ahora un breve recorrido por la plataforma de esta semana. En primer lugar, encontrarán la hoja de ruta que los guiará por el contenido y las actividades propuestas. Luego el material de lectura, que además de la guía, incluye dos apuntes de cátedra, uno que aborda la desagentivación del discurso científico y otro que introduce al análisis de las estrategias de traducción, enfocándose, por supuesto, en la modulación y la transposición. Dentro del material audiovisual encontrarán este video y en cuanto a las actividades, los invitamos a participar en un ejercicio en foro sobre la traducción de la desagentivación y de un ejercicio en cuestionario. Finalmente encontrarán el trabajo práctico número 14, que además de la traducción de un fragmento de un libro de texto, incluye el análisis de convenciones textuales y de estrategias de traducción en su parte de teoría aplicada. En cuanto al trabajo práctico de esta semana, consta de 4 puntos de teoría aplicada. En 2 de ellos deberán analizar casos de convenciones textuales del género que abordamos en esta unidad y en los 2 restantes deberán trabajar con las estrategias de traducción y relacionarlas con los factores lingüísticos o extralingüísticos que justifiquen su uso. Luego tendrán un texto de poco más de 250 palabras para traducir y también cuentan con una guía para resolver este trabajo práctico que podrán descargar de la plataforma. Recuerden siempre seguir con las pautas de estilo y de entrega para los trabajos prácticos. Hasta aquí este video. Como siempre los espero en el foro de avisos por cualquier consulta que pudiera surgir. Saludos.